Bien, dones motivacionales. Y diréis, ¿esto qué significa? Bueno, pues como la misma expresión dice, son dones, y los dones los da Dios, motivacionales, o sea, respecto a motivación. Motivación, ¿vale? Todos nosotros tenemos motivaciones, algo nos mueve a algo, ¿no? En este caso, son dones que Dios da, que nos mueven en el contexto de su obra. Pero iremos viendo eso paso a paso, porque es bastante largo. Estamos en Romanos 12, del 3 al 8, leemos la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Alegría, ¿eh? Señor, te damos gracias, oramos, Señor, que tú nos hagas entender tu palabra es verdad, santifícanos en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén a eso, ¿verdad? Bien, vamos por partes. Nunca mejor dicho, empezamos por el versículo primero de la serie, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. La gracia, está hablando Pablo en primera persona y está hablando de que él recibió una gracia especial conforme a su llamamiento, que fue el apostolado como apóstol de Cristo, pero no es una cuestión jerárquica, es una cuestión de servicio, como siempre hemos dicho y tantas veces repetiremos. Apóstol es un mensajero, es un enviado. No es un grado, no es una jerarquía, no es no estamos en el ejército aquí en el sentido de la expresión de que hay generales, coroneles, lo que sea. No, aquí somos todos hermanos. Y Pablo era hermano. ¿Me seguís? Ahora tenía una misión muy importante dada por Cristo como apóstol número 13, que esto sirva de precedente, que no nos sirve. Y fue especialmente llamado para lo que fue llamado, como ya hemos explicado tantas veces, ¿no? Llevar el Evangelio sobre todo a los gentiles y cómo tenía que sufrir por el nombre de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido sí hay una autoridad espiritual, ahí sí, hay una autoridad espiritual porque no era la de Pablo en sí, sino la de Dios en Pablo para dar a conocer lo que ahora vamos a ir viendo. Entonces, según la medida de fe que también a él le fue dada, porque la medida de fe la da a Dios a quien quiere dar y se la da conforme a quien quiere. Aquí no estamos hablando de fe salvífica, no estamos hablando de salvación, porque la medida de fe para salvación es la que es para ser salvos. Es la que Dios da y no hay en ese sentido ninguna diferencia, porque uno no es más salvo que el otro. Hoy me he encontrado una persona que es más salva que la otra. No, eso es tontería. Todos los que son salvos, son hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, pero de esa fe no estamos hablando. Estamos hablando de la fe para el servicio, que es muy diferente. Ahí sí hay una medida diferente. Dios da una medida diferente según los dones motivacionales y según los dones también espirituales, que es otro contexto, y según lo que es, por tanto, la obra que tiene que ejercitar cada cristiano. La fe es diferente a cada uno. Entonces, dice a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ya hay una admonición ya desde el principio, una admonición. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos humanos. ¡Qué tontería! Que somos carne, quiere decir. ¿Vale? Y como carne que somos, pues tenemos nuestras dificultades, nuestras idas y venidas, nuestras subidas y bajadas. Por eso dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora veremos lo que significa esto. Sino, y te lo aclara, sino que piense de sí con cordura. O sea, se nos plantea la cordura. El entender las cosas conforme las tenemos que entender, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Cordura. Conforme a la sabiduría de lo alto. Cordura. ¿Vale? Conforme a la cordura. Conforme a la medida de fe, eso ya lo hemos dicho, que Dios repartió a cada uno. Pues vamos a ver esto. Dios quiere de nosotros que pensemos de nosotros mismos con cordura, es decir, que no tengamos un concepto más alto y tampoco más bajo del que debamos tener. Ahí entra la cordura.
tenemos que entender cómo somos, qué es lo que Dios pide de nosotros, de cada uno, se entiende, esto es individual e intransferible. Entonces, cada uno tenemos que ver qué es lo que Dios pide de nosotros y no compararnos en el sentido peyorativo, en el sentido malo con los demás, porque eso no ayuda para nada, sino conformarnos con lo que Dios nos ha dado. A cada uno Dios le ha dado una cosa, algo diferente. Somos cada uno de nosotros miembros de un mismo cuerpo, pero miembros diferentes. ¿Me entendéis? Como miembros diferentes, pues lógicamente somos llamados a operaciones diferentes. Y por tanto, pues Dios da diferente don, o diferente fe, o diferente lo que sea, conforme el llamamiento de cada uno. Porque si lo que hacemos es compararnos, mira, el hermano Pascual Dios le usa tanto y a mí no, flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque Pascual pues será un hermano pero es que Dios le ha dado la gracia para eso, así que el mérito es de Dios, no es de Pascual, así que no te fijas en Pascual en ese sentido. Ahora, hazlo, si lo hace bien Pascual, hazlo tan bien como lo hace lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, esto sí, imagínate que Pascual es soberbio, ¿no? Tiene tendencia a la soberbia, todos tenemos tendencia a la soberbia, pero imagínate, unos más que otros, pero imagínate que este Pascual, pues, se cree que es más que los demás, porque claro, aunque Dios le ha dado tantos dones, y va por la vida con esa actitud de soberbia, pues mal, o peor quizás, no sé si mal o peor que el caso anterior, pero mal igual, de todos modos. No, es justa medida, ¿vale? La vida cristiana es justa medida siempre. Porque está basado en la justicia, por lo tanto es justa medida. ¿No moriré en el intento? Bueno. Es que hay agua aquí que podía pasar aquí meses, ¿sabes? Bueno, no tanto, está ya seca, pero evaporada, quiero decir. Bueno, ¿vale? ¿No entendemos esto? Entonces, el pretender ser lo que no somos es un autoengaño, principio y finalidad del orgullo espiritual, el cual ciega el entendimiento. Es verdad. Si no tenemos una medida justa, eso va en contra del entendimiento. Quedamos cegados, no entendemos las cosas ya vamos por la vida mal. Pero tener un contexto, tener un entendimiento correcto de lo que a lo que Dios nos llama, eso es muy bueno y muy saludable. Y eso tendría que ser la primera cosa, antes de ponernos a hacer cosas. O sea, ¿a qué me llama Dios? ¿Cómo me llama Dios? Etcétera, etcétera. Y no compararnos. Compararnos sí en la actitud, eso sí. Insisto, si vemos a David, que tiene una actitud buena, nunca diré nada negativo, claro, que tiene una buena actitud, pues eso es muy bueno de ser imitado. Por eso Pablo también dice, imitadme, ¿no? Imitad a Cristo, imitadme a mí, o sea, tenemos que imitar lo que es bueno de los demás, no las cosas en sí que hace cada uno, porque ya he dicho que cada cosa son diferentes, pero sí la actitud, si es buena, la actitud con que se hacen estas cosas, la motivación también, todo lo que es para la gloria de Dios. Me hago entender, ¿no? Así que el creyente puede llegar a pensar de sí mismo en demasía, o por lo contrario, puede llegar a pensar de sí mismo con menosprecio, eso también lo hay, fruto de una baja autoestima, ambas cosas son malas. Hermanos, la autoestima es algo muy delicado, es algo que arrastramos en nuestro subconsciente muchas veces, siempre, y es algo con lo que tenemos que estar peleando siempre, en una batalla espiritual constante, y pidiéndole a Dios que nos dé gracia para no caer en baja autoestima y tampoco lo contrario. Lo contrario a veces ocurre, pero no es la tónica. La tónica es más bien baja autoestima, es más bien la tónica. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar eso. Nuestra autoestima tiene que ser la correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo Dios me ama? Esa es la correcta. ¿Cómo me ama Dios? Hasta el punto de haber dado a su Hijo por mí. ¿Me entiendes? Eso es la autoestima correcta. Lo demás son zarandajas. Nuestra autoestima no está basada en las cosas, en lo que piensen los demás de nosotros, aunque no es fácil, porque siempre necesitamos el ánimo, eso también es cierto, pero no tiene que estar basada en eso.
podríamos tener o deberíamos tener una autoestima correcta sin necesidad de que los demás nos digan, eres muy majo. Deberíamos. Porque si nuestra fe está puesta en lo que Dios piensa de nosotros, de hecho es más que suficiente, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos trabajo, hermanos. Bueno, seguimos. Dios quiere que lleguemos a saber a qué Él nos ha llamado. A lo que Él nos haya llamado es nuestra responsabilidad buscar eso. Eso de entrada. Otro punto, las comparaciones con los demás son inútiles y más bien perjudiciales, como ya hemos dicho. Y la siguiente, la manera de saber cómo proceder en nuestro servicio cristiano, ¿cómo será? Será conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Vale? O sea, esto es muy, muy importante. No vamos a poder hacer nada fuera de la medida de fe que Dios nos ha dado. Y si lo hacemos, fallaremos. Y planta que mi padre no plantó será desarraigada. Hay muchos que se meten en grandes berenjenales diciendo que así sirven a Dios, pero si Dios no les ha llamado a eso, flaco favor se están haciendo a sí mismos, que eso no va a contar. O sea, es muy importante saber a qué Dios me ha llamado, porque a lo que Dios me haya llamado, yo tengo fe para eso, porque Dios me ha dado la fe para eso. Si os dais cuenta, en todo este proceso hay una palabra que sobresale, es honestidad. No solamente sinceridad, sino además honestidad, que es un grado superior a la sinceridad. Porque uno puede ser sincero y decir, no, yo soy un mal tipo. O sea, yo os reconozco que soy un mal tipo. Y ya está. Sí, estás siendo muy sincero. ¿Y qué vas a hacer con ello? No, soy sincero. Ya está. Pero es un mal tipo, pero algo a tener... no, ¿por qué? Pues porque la sinceridad no es suficiente, amigo mío. ¿En serio? ¡Claro que no! La sinceridad te ayuda a conocer un poquito las cosas, sí, a verlas. ¿Pero qué vas a hacer cuando las ves y las sabes? ¿Te vas a quedar ahí? No, tienes que ir adelante. ¿Con qué? Con honestidad. ¿Vale? Bueno, seguimos. En este contexto, la medida de fe que Dios repartió a cada uno significa el poder y luz espiritual que se ha dado a cada cristiano al efecto de cumplir con su llamamiento o responsabilidad. Esta es la definición. Esta fe, como dije antes, no tiene nada que ver con la fe salvífica. La medida, en griego metron, implica una limitación de esa fe, porque es medida. Si es medida, es que hay un fin, porque si no sería medida. Es claro, ¿verdad? Para algunos la limitación será más y para otros será menos. Depende del llamamiento a cada uno. El grado de fe varía en cuanto al individuo que es creyente. Hasta aquí claro, ¿verdad? Estos son los preámbulos de lo que vamos a ir viendo. Versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, que ya lo dije en un principio, y aquí Pablo lo vuelve a decir, porque lo dice la palabra de Dios, es lo que vale. Este es el concepto de nuestra operatividad en lo que llamamos cristianismo. Este es el concepto de nuestra operatividad en lo que definimos como cristianismo. Muchos pretenden ser cristianos y están solos, van solos por la vida. No se reúnen. Todos los demás son malos. Y dicen, yo soy el bueno aquí, yo soy el... No, estás muy equivocado, porque un miembro fuera del cuerpo está muerto. Claro, una mano por ahí. Ostras, una mano. Y dices, ¿qué hace esta mano por ahí? Y la mano, imagínate que sabe hablar, ¿no? Cosa que es imposible, pero imagínatelo. Y dice, no, yo estaba en un cuerpo, pero, la verdad, me cansé. Me cansé porque ese cuerpo me usaba mucho. Estaba constantemente usándome. Y ahí llegó un momento que me cansé. Más me salían callos y de todo, y ya me cansé. Y estoy buscando un cuerpo que trabaje menos, que sea más liviano. Pero no lo encuentro, porque resulta que solo hay un cuerpo, vamos a imaginar, ¿verdad? Y entonces, dice, ¿por qué no lo encuentro? Pues mejor solo que mal acompañado. Sí. Y claro, ¿qué le va a pasar a esta mano? Hablando en términos naturales. Porque no solamente le van a salir sabañones y durezas, es que se va a morir. Y ya está. Porque si no pasa la sangre, ¿verdad? En fin, qué ejemplo más tonto, ¿verdad? Pero se entiende, ¿no? Se entiende.
Así que no somos llamados a ser solitarios, no somos llamados a ser gente que va por ahí diciendo gloria a Dios, pero que van solos, sino que somos llamados a ser iglesia. Y digo, es el concepto. Hay algunos que entienden eso perfectamente, pero no se esfuerzan mucho en la operatividad, que dije antes. Entonces, ahí tenemos un problema también, porque son más bien un lastre. Pero ¿verdad que no queremos ser lastre de nadie? Yo creo que no. Y eso también entra en la cuestión de la autoestima. Si estamos haciendo cosas, si somos operativos, según la medida de la fe, si estamos haciendo lo mejor posible, esto nos hace sentir bien. Esto es algo de Dios. ¿Me entiendes? Esto es algo de Dios. Ya sé que no es la motivación última, pero es un buen acompañamiento. ¿Me entiendes? Es un buen acompañamiento. Nos ayuda. A ver, ¿qué ejemplo puedo dar? Cuando tienes sed. ¿Por qué tienes sed? Porque el cuerpo necesita líquido, ¿no? Agua, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, tú bebes el vaso de agua y la sed se calma. ¿Es esto lo máximo? ¿Es la finalidad? No. La finalidad es que tú hayas metido el líquido en tu cuerpo. La sed te ha ayudado a entender que necesitas líquido para no deshidratarte, ¿me entiendes? Así que hay motivaciones que son a corto plazo, ¿me estás siguiendo? Y hay motivaciones que son ya las definitivas, o la definitiva, que es la razón de por qué hacemos las cosas. Entonces, por eso insisto y vuelvo atrás, la operatividad. ¿Por qué hacemos cosas? ¿Para sentirnos bien? No, pero ayuda. ¿Me entiendes? Ayuda, y es un buen precedente, porque eso te motiva, pues a andar mucho cuando estás andando, a seguir andando. El cuerpo te pide andar más, y eso es bueno. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Entonces, pero eso es importante, tenemos que tener claras las motivaciones finales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Me entiendes? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si eso lo tenemos claro, nuestra operatividad va a ser guay, de un 10. Porque no solamente estaremos haciendo lo correcto, sino que estaremos sabiendo por qué hacemos lo correcto. ¿Y qué es saber qué se está haciendo lo correcto? ¿Qué es? ¿Qué es la máxima motivación? ¿Cuál es? Servir a Dios. No, servir a los hermanos. Sí, pero servir a Dios. Porque es el primer mandamiento. Y el segundo es consecuencia del primero. ¿Me entiendes? Porque algunos se quedan con el no, servir a los hermanos porque así se sienten bien. Pero no es tanto servir a Dios, es servirse, en definitiva, servirse a sí mismos. ¿Te das cuenta? Están torciendo. Es como tirar una flecha y en vez de ir a eso, se tuerce la flecha. Un boomerang que vuelve. ¿Sabes? No alcanza el objetivo. Entonces, es muy importante tenerlo claro. Si servimos a los hermanos, y claro que sí, lo hacemos porque servimos a Dios. Eso no siempre lo tenemos en la cabeza, pero es así. ¿Vale? Bien, bueno, más enseñanza sobre el tema de estos versículos lo vemos en 1 Corintios 12, del 14 al 27. Ahí ha puesto la onda sobre la cuestión. Bien, entonces la diversidad de los miembros del cuerpo humano forma el cuerpo humano, la diversidad. Así es también con el cuerpo de Cristo, igual. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo se necesitan para formar el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y aquí ya entramos en la cuestión del tema. Versículo 6-8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de servicio, si el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Eso es lo que vamos a estar viendo uno por uno. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. También se puede ver 1 de Pedro 2:9-10 que habla de algo similar, si lo quieres apuntar. ¿Vale? O sea que no es solamente doctrina apostólica, doctrina paulina, sino que es apostólica. Es verdad que Pablo lo que hace es darnos una extensión mayor de la enseñanza, como vamos a ver a continuación. Dios nos ha dado
dones para que los administremos a los demás en amor y en servicio, así procedemos a ser un sacrificio vivo. Claro, porque servir, hermanos, es sacrificial. A ver, ¿a quién le gusta servir? ¿A la carne le gusta servir? No. A la carne le gusta que le sirvan. Normal, para eso es carne. Si no, no sería carne, sería pescado. No. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia habla de sacrificio vivo, porque hay que sacrificarse. ¿Y a quién le gusta sacrificarse? A nadie. Pero a Jesús tampoco le gustó sacrificarse, ¿eh? Él, ya sabéis lo que pasó en el huerto, de los olivos. O sea, y su carne era pura. Pero claro, lo que tenía que enfrentar era impresionante. Así. Pero podemos entender que dentro de la debilidad humana, porque él sí fue hombre, totalmente hombre, ¿verdad? Naturaleza humana, perfecto hombre, perfecto Dios, es Dios, hombre, pero como hombre, pues padeció, porque es normal. Pero él dijo, porque él sí tenía libre albedrío, él sí, porque era perfecto. Él dijo, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Si puedes apartar esa copa, o sea, pero si no, hágase tu voluntad. ¿Bien? Y entonces él tomó la decisión absoluta, al 100%, sin preámbulos, sin ningún tipo de cortapisas, de ir a la cruz. ¿Vale? Pero le costó, porque es normal. Por eso siempre que servimos, estamos hablando en el contexto de un sacrificio. Y con que lo hacemos en vida, es un sacrificio vivo. Porque estamos vivos, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Algunos se quedan así, no saben qué contestar. Ostras, si no estás vivo, entonces no me puedes escuchar. O será que yo no estoy vivo, no sé. ¿Vale? Entendemos esto, ¿no? Así que vamos a ver estos dones motivacionales famosos, hermanos, y vamos a intentar entenderlos. Yo creo que sí. A ver, cada uno de nosotros hemos recibido diferentes dones. Además de los dones espirituales, también llamados carismas o fanerosis del Espíritu Santo, la palabra en griego es fanerosis, en 1 Corintios 12, la Biblia nos enseña que el Señor nos ha concedido otros dones, los cuales llamaremos dones motivacionales. Pero Miguel, esa expresión no viene en la Biblia. Ya, tampoco Trinidad viene en la Biblia. Y sin embargo nuestro Dios es trino, ¿eh? O sea, pero evidentemente son dones motivacionales porque son dones que funcionan por la motivación. Y por lo tanto, sí los podemos definir de esta manera. Dones motivacionales, es decir, dones que se manifiestan espontáneamente, porque parten de la motivación natural. Esto es muy importante que lo entendamos. Es de cómo somos, es natural. Nacimos con eso, hermanos. Nacimos con esos dones. Todo el mundo tiene dones. Lo que pasa es que los que no son cristianos no los tienen santificados. Estaba hoy hablando de dones motivacionales, no de otro tipo de dones, ¿eh? No de otro tipo. Dones espirituales, no. Eso es otra cosa. Eso lo recibimos en el momento que nacimos de nuevo. Aquí no estoy hablando, sino de lo que estoy hablando y no se me malinterprete. ¿Vale? Estos dones, ya iremos viendo que son así. Cada persona tiene una motivación. Pues de eso estamos hablando, pero vamos a estudiarlo muy bien. Parte de lo natural, de lo que es genuino en nosotros. Esos dones naturales deberán ser, por supuesto, santificados por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son 7. Son los que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra. 7. Si hay más, no lo sé, pero la Biblia me habla de 7. Yo creo que con 7 está bien. Profecía, profeteia, servicio, diaconía, enseñanza, didascalia, exhortación, paraclesis, compartir o dar, metadidomi, presidir, proestimei, misericordia, eleo. ¿Vale? Ya has tomado nota, ¿no? ¿No? Bueno, pues irás tomando nota a lo largo de la exposición. Primero, profecía, profeteia, el que profetiza.
Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, sí el de profecía. ¿Por qué dice sí? Porque no todo el mundo tiene ese don. Es un sí condicional, es decir, condición. Si el de profecía, úsese, ¿cómo? Conforme a la medida de la fe. Hay muchos que van por ahí declarando y declarando. No, es conforme a la medida de la fe y no fuera de eso. Pero entendamos más esto. No es en sí el ministerio profético de Efesios 4:11. No está hablando de eso, Aunque es posible que el que tenga ese don tenga también el ministerio profético, entendiendo que tal ministerio de profeta básicamente significa el ser usado por Dios para declarar la verdad a los creyentes. Es decir, tiene la gracia de poder manifestar la verdad de Dios. Cuando hablamos de profecía, de eso estamos hablando. La palabra de Dios, el logos, hacerla rema. Porque entiende que Dios quiere que se sepa esa porción especial, que se sepa, y por eso muchos dicen, oh, me ha bendecido la palabra, Dios me ha hablado. Profecía. Don de profecía en curso. Está el maestro, que lo que hace es enseñar. Y no se está fijando si es una palabra que Dios quiere dar, no, solamente enseña. ¿Está mal eso? No, ya lo veremos. Eso es genial. Pero, en un momento dado, alguien se levanta y dice, hermano, de lo que tú has compartido, esto me gustaría puntualizar, que quiero que el Señor quiere que eso lo entendamos. Oye, y sí, y toca las vidas, ¿vale? Ese don no podrá, dice que es conforme a la fe, por lo tanto no podrá excederse ni muchísimo menos de lo que es la palabra de Dios. O sea, no podrá decir algo como así como, hermanos, siento en mi espíritu, bueno, el tono de voz puede cambiar, que España se va a convertir a Cristo. Sí. La semana que viene, todos los españoles se van a ir convirtiendo por... Oye, me gustaría, Pero claro, la Biblia no dice eso. Ni de esa nación ni de cualquier otra, excepto Israel. Entonces, no voy a decir amén a eso. Ahora sí, después, si se cumpliera, y si resulta que fuera verdad, cosa que mis esquemas se vendrían abajo, ya no sabía qué pensar, pero bueno, Dios es soberano, ¿no? Entonces diría, ¿de verdad que ese hermano dijo la verdad? Dijo la verdad. No sé cómo, pero la dijo. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Porque, a ver, la profecía tiene que ir conforme a la verdad de Dios, no puede apartarse de eso. Porque si se aparta la verdad de Dios, es solamente, en el mejor de los casos, es un dechado de buenas intenciones. Pero eso ya no es profecía. Otra cosa es que dijera, me gustaría mucho, hermanos, que España se convirtiera a Cristo, que España fuera una nación verdaderamente evangélica, en el sentido bíblica. Y todos diríamos, amén, a mí también, claro. Pero eso va a ser, más bien parece todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Es un ejemplo un poquito, digamos, disparatado para entender lo que quiero decir al respecto de la profecía, de lo que es el don de profetizar. Todos debemos profetizar, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Profetizar, ¿qué es entonces? Es decir, de parte de Dios lo que Dios quiere decir a los suyos, es declarar la verdad de Dios. Amén. Declarar la verdad de Dios. Y sobre todo, alguna verdad que Dios quiere en ese momento que se enfatice. ¿Me explico? Y en eso sí que debemos movernos, porque en un momento dado uno puede estar sintiendo, oye, yo creo que Dios quiere que sepamos eso o quiere decirnos eso. Y qué bueno que se pueda decir porque eso nos edifica. Amén. Ahora, hay personas que tienen ese don, hay otras personas, pues que no. Lo cual no significa que en un momento dado Dios no pueda usarles para decir alguna verdad. Claro, porque si no estamos apañados. ¿Me explico también? Pero hay personas que tienen, hay cristianos que sí tienen. ¿Y cuáles son? ¿Y en lo natural cómo sería? Pues esas personas que van siempre diciendo verdades. Que te dicen la verdad.
te dicen, mira, es que esto, personas no cristianas, pero que tienen el don, la motivación de decir las cosas como son, que son muy claras. ¿Verdad que hay personas así? Que al menos esa es la motivación. Pero eso es santificado, eso por el Espíritu Santo, porque esas personas han nacido de nuevo, santificado, es usado por Dios a tal efecto, sin ningún tipo ya de ambajes, ¿vale? Bien, para aclarar, en el tiempo de la era apostólica era un don muy valioso ya que la palabra no estaba todavía por escrito, como todo el mundo sabe, y los creyentes necesitaban escuchar la palabra de Dios, la cual era impartida en la asamblea. No había Biblias, como mucho había el Antiguo Testamento, nada más. ¿Por qué? Pues porque se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, los profetas eran muy necesarios, los profetas neotestamentarios. Pregunta, ¿existen los profetas neotestamentarios en estos días? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos el canon cerrado. No necesitamos a nadie que nos diga cosas que no están en un libro porque no existe. El libro existe. ¿Me seguís? Bien, esa palabra debía ser juzgada por los oyentes, etcétera, etcétera. Y todo se hacía para la edificación de la Iglesia. Ahora bien, el que posee ese don motivacional tiene en su corazón el declarar la verdad siempre, que es lo que he dicho. Su motivación es revelar todo lo que pudiera estar oculto, sea bueno o malo, y sacarlo a la luz. Su motivación es que haya rectitud en todo conforme a lo que es verdadero. Son gente de la verdad, son gente que tienen la verdad y la justicia muy por encima. Para ellos les rige eso. A mí me rige la verdad, me rige lo que es la verdad, aunque se caiga el mundo a trozos. La verdad es lo que importa. De hecho, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero claro, eso se pelea muchas veces con la misericordia, como veremos. Pero ya llegaremos ahí. Esa persona será persuasiva en palabras y tenderá a discernir los motivos de las actuaciones de los demás, buscará del Señor lo que sea de Él para los demás, individuos o iglesias. Son personas normalmente que ven las cosas, que disciernen las cosas y que no tienen ningún problema en decirte las cosas, aunque tú no tengas muchas ganas de escuchar. Les mueve ese don profético, de declarar la verdad. Por ahí van los tiros, ¿me entiendes? Vale. Úsese conforme a la medida de la fe, es decir, conforme a la analogía de la fe, que es la traducción literal del griego. En otras palabras, de acuerdo a la revelación ya existente, que es lo que dije antes. Esto es importante ya que Dios no se contradice, así que la verdadera profecía siempre será conforme a la sana doctrina. Algo que se aparte de eso, no. Y si hay algo que ni se pega ni se deja de pegar con lo que está escrito, sino, por ejemplo, lo que dije, pero vamos, voy a poner un ejemplo más fácil. Luis se va a convertir. Luis, quien sea, se va a convertir. Así dice el Señor. Cuidado con el así dice el Señor. Mejor decir, tengo una impresión de que este amigo nuestro de la pandilla, ¿no? Este Luis, pandilla de cristianos, y hay un tal Luis que no es cristiano, está ahí, pero le gusta estar con nosotros. Es un ejemplo, ¿no? Y se levanta uno diciendo, este Luis se va a convertir. Y los otros dicen, pero si siempre ha rechazado. Ya hemos hablado tantas veces del Señor y nunca ha querido. Pero tú sabes que la conversión la produce Dios cuando quiere. ¿Sabes esto, verdad? Nosotros no convencemos a nadie. Menos mal. Pero si no, vaya carga tendríamos, ¿eh? No es Dios quien convence y lo hace cuando quiere, en el momento que quiere, en la historia de cada uno cuando quiere y en quien quiere. Vale. Entonces, pero si alguien dice, no, es que Luis se va a convertir. ¿Los demás qué tendrían que decir? No, y sí, no, tampoco. ¿Qué tendrían que decir? Bueno, ya se verá. ¿Y qué día, oye? Hombre, a ver, el Señor no me ha revelado eso. O sea, no pidas tanto. No sabemos cuándo, pero esa persona, vamos a llamarle Manuel, tiene la convicción de que este tal Luis se va a convertir. Bueno, puede ser, perfectamente puede ser. Y lo dice. ¿Vale? Pues, ¿cuándo se sabrá que la profecía es correcta? Cuando se cumpla. Si es que se ha de cumplir. Y si no se cumple y se van muriendo todos los amigos, imagínate que han pasado 20, 30, 40 años, algunos viven 60 años, más quiero decir, o sea que tendrían 80 y pico, 90 años, y Luis aún está vivo, ¿no? Y ostras, Luis aún no se ha convertido, tú. Y el otro aún sigue vivo y dice, espérate,
ya se convertirá, que Dios tiene su tiempo. Y resulta que el que profetiza tropieza, se cae y se mata. O sea, porque ya está, no tenía... Y solo queda el que uno y Luis. ¿Eh? Pero ese uno también se muere. Entonces solo queda Luis. Pues no sé. ¿Entiendes? Pero bueno, bromas aparte. Aquí la cuestión está en saber que cuando se cumple lo que se ha profetizado, si se cumple, eso era de Dios. Y si no se cumple, pues no. Murray dice, el criterio por el cual se ha de juzgar la pretensión de un profeta es el canon de la revelación que ya poseemos. Claro, porque Dios quiere que se conviertan los que Él quiere que se conviertan. ¿Vale? Y sin dudar a duda ninguna, eso va a ocurrir. En el tiempo y en el espacio va a ocurrir. ¿Vale? Por lo tanto, eso es bíblico, decir que este Luis se va a convertir, suponiendo que sea así. Si lo es, claro, aunque parezca que no, no importa. Si es de Dios, Dios lo hará en su tiempo. ¿Me seguís? Vale. Bueno, vaya a seguir. Servicio, 2. No, servicio no es ir al baño, es el que sirve, ¿vale? Si de servicio en servir, en griego original, diaconía. Servir es la motivación de mostrar amor haciendo cosas prácticas. Yo sé de alguien que es muy así, alguien muy cercano. Genial. Chapó. Yo os voy a decir una cosa, yo soy más de profecía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, como decía aquel. Sí, sí. Y mi mujer, que no está aquí, mi mujer es esto. Diaconía. ¿Qué tal van las dos cosas? Bueno, van. Tienen que ir, ¿no? Vale, servir es la motivación de mostrar amor haciendo cosas prácticas. Prácticas es subraya eso, prácticas. No diciendo, ¡ay, amor mío! ¡Qué bien luces hoy! Invitando un poquito a los mexicanos. O no sé, hoy... Oye, esto que estás haciendo, qué bonito es, ¿eh? Sí, sí. Oye, qué canción más bonita, ¿no? O, qué bien tocas. O cosas así, ¿no? No. Por ahí los tiros. No. Es en hacer cosas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo muestra amor la persona que sirve? Barriendo, fregando, haciendo la casa, vuelve a hacer la casa de nuevo. Se vuelve a hacer la casa de nuevo porque no quedó bien. De nuevo se vuelve a hacer la casa porque quedará mejor. O sea, haciendo cosas prácticas. No me estoy riendo, es que es la verdad. Es así, es así. No todo el mundo tiene ese don. Es un don muy especial. Es un don muy práctico. Sí. Así que la persona que tiene el don de servir tiene la habilidad para descubrir las necesidades personales de los demás. Eso también es verdad. Tiene la habilidad de ver porque se fija. Y ahí no estoy haciendo ninguna ironía. Ahí se fija en lo que los demás necesitan. Y su solución siempre es práctica. No es otra cosa. Es práctica, es a ver qué puedo hacer o qué se ha de hacer para suplir esa necesidad. ¿Me entiendes? Por ahí van los tiros. No es tanto una cuestión de misericordia como tal, que ya veremos, que es más de llorar con los que lloran o reír con los que ríen, que eso es otra cosa. Aunque parezca que es lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente. No, el que sirve lo hace porque entiende que esto se tiene que hacer y va a hacerlo, sin más historias, ¿vale? Por supuesto, pasa por alto las incomodidades personales con el fin de complacer a los demás. Sí. Es un don que pasa muchas veces desapercibido por muchos, porque se tiende al menosprecio. Porque las personas tenemos más tendencia a fijarnos en las cosas grandes. Pero las cosas pequeñitas como pasan más desapercibidas. Pero para Dios no, ¿eh? Para Dios no. Es de gran estima a los ojos del Señor, una vez santificado. Todos debemos servir, es cierto. Aquí no estamos diciendo, hermanos, que, a ver, el que profetiza y si tú no tienes el don, tú no profetices. No, yo no estoy diciendo eso. O el de servir, si no tienes el don de servir, ya no sirvas. No,
No, no, no. Yo estoy hablando de énfasis. Dones de motivación, ¿me entiendes? Son énfasis que cada uno tenemos, pero todos tenemos que hacer todo en la medida que esté en nuestras manos hacerlo. ¿Ok? Quede claro eso porque es muy importante, porque uno puede decir, bueno, yo tengo el don de servir, por lo tanto, la verdad me da igual, que se encargue el que profetiza con la verdad. Yo no, yo con servir ya. No has entendido nada. Estamos hablando de cimas, pero todos vamos por el camino, ¿verdad? Hay algunos que en ciertas cosas están ya en la cima, y tú a lo mejor no tienes que estar en esa cima, estarás en otra cima, pero también vas andando. No sé si me estoy explicando con este ejemplo. Vale, entonces, todos tenemos que servir, pero hay personas que de parte de Dios tienen una facilidad y unción especial para hacerlo de forma más espontánea, genuina en la práctica, además tienen el don de hacerlo bien. Bien. 7. Si de servicio en servir. Pablo anima de una manera especial a que tiene ese don, a que lo ponga en práctica. Bien, seguimos. 3. Enseñanza, el que enseña. Didaskon, ho didaskon, el que enseña, ho didaskon. El que enseña en la enseñanza. Fíjate que parece una redundancia. Porque no dice el que enseña en esmerarse en... No, dice el que enseña en la enseñanza. Ya está. Porque el que enseña, como dije antes, abre el libro y empieza a enseñar. Esto es lo que hay. Y te va enseñando y tal. De eso se trata. No todo el mundo tiene ese don, ¿eh? Entonces, el que enseña, ho didaskon, no es en sí un maestro, conforme a Efesios 4:11, didáscolos, necesariamente, aunque podía serlo también, claro. La enseñanza es la habilidad de buscar e investigar la verdad para presentarla a los demás. El que enseña revela o da a conocer la verdad explicándola. La verdad, en este caso, es la palabra de Dios. ¿Vale? Aquí estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, como digo, es decir, teología. Los teólogos, en regla general, son maestros. Teólogos son maestros, mejores o peores, pero son maestros. La motivación del que enseña es hacer aprender a los demás la verdad, y para ello se esfuerza en desenterrar hechos escondidos, acumular conocimientos, sobre todo eso, buscando la mejor manera de darlos a conocer. Como cristiano siempre será conforme a la verdad revelada por Dios en la Escritura. Claro, porque hay gente que sabe enseñar muy bien, le gusta enseñar, pero no son cristianos. Pero se requiere como cristianos que ese don quede santificado. ¿Amén? Entonces, a ver dónde estoy. El que enseña en la enseñanza, Pablo exhorta a que ponga su don en la acción, en este caso el de enseñar. Seguimos, hermanos, ya queda menos. Creo que hay unos 10 o 11 dones más que están en segunda de Práxites, versículos del 3 al 4. No existe eso. Vale. Exhortación, el que exhorta. Ahora veremos que hay un concepto como que el que exhorta es el que está siempre dando la vara, ¿no? Ahora veremos que también, sí, pero hay más que eso, no solamente eso. El que exhorta en la exhortación, el que exhorta en griego es parakalón. Ya con la palabra esta, parakalón, ya puedes imaginar. ¿Dónde viene la palabra paraclesis? O viene de la palabra paraclesis. La motivación del que exhorta es la de estimular, no machacar. Machacar no, porque si machacas ya has matado. ¿Y alguien muerto para qué sirve? No es machacar, es estimular, es al revés, es para estimular la fe de los demás, a animar a otros a seguir una conducta correcta, dando consejo personal con el fin de estimular el crecimiento espiritual. Cristianamente es así. Aunque la reprensión no se menciona por su nombre, entra también en esta consideración, porque a veces para estimular hay que reprender. ¿Sí? Sí. No solamente se estimula con el ánimo, hermano. A ver, vivimos en una sociedad muy buenista, hermanos, muy buenista, que tiene un concepto del amor como el amor siempre son sonrisas, Sonrisas, no lágrimas, sino sonrisas. Y todo es happy, yeye, Entonces, y eco-friendly, ¿no? Y sostenible. ¿Y qué más? Y todas esas palabras que usan. Y empoderación, empoderamiento y no sé qué. Y tonterías. Y resiliente, que tienes que ser resiliente. Yo he sabido que significa ser residente, pero resiliente lo he aprendido hace poco. Y son anglicismos, si te das cuenta son anglicismos. Pero bueno,
y todo es bonito y barato. Y bueno, bonito, barato, y todo es maravilloso, y se llama buenismo. Eso no es el amor, ¿vale? El amor es parte de eso. El amor, sí, es verdad que entra la bondad en el amor, etcétera, pero si solo tenemos lo agradable del asunto, estamos flaqueando. Y no vamos a poder educar bien, ni vamos a poder corregir bien, ni vamos a poder autocorregirnos bien. Si somos demasiado buenos con nosotros mismos, no vamos a levantar cabeza. Vamos a tender siempre a la autovictimización. Pobre de mí, pobre de mí. Y eso no es bueno, ¿verdad que no? No, tiene que haber un equilibrio. El que exhorta pretende traer, porque estamos hablando de eso, ¿no? Pretende traer un equilibrio, reprensión, ánimo, reprensión. Dicen que 8 veces ánimo y 2 veces reprensión. A veces ya es mejor lo contrario, porque hay personas que están demasiado bien acostumbradas a que las animen. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, ánimo, ánimo. Y ánimo, me parece una palabra ya árabe, ánimo, ¿no? Ánimo. Y al final, están tan acostumbrados al ánimo que como que les falta algo, ¿no? Y lo que les falta es que venga Fernando, que está ahí, y diga, se acabó, con una voz así firme, ya no más esto. Y el del ánimo, que siempre está animado, autoanimado, se le cae todo abajo y dice, ostras, aquí me ha chillado, se pone a llorar, claro. Pero es que necesitaba eso, no en verdad, necesitaba eso porque estaba mal acostumbrado, ¿me entiendes? Pero si no, Fernando será otro, es igual, yo mismo, ya está. El que profetiza, nos gusta levantar la voz de vez en cuando, sí. Tenemos la tendencia. Entonces, ¿por qué es necesario que haya un equilibrio? Porque si todo es blandunguería, ¿cómo vas a hacer con la blandunguería algo firme? Explícamelo. Pero claro, esta sociedad, como dije antes, está acostumbrada al buenismo. Y así le va a esta sociedad occidental, así le va. Es parte del engaño, por cierto, pero bueno, aquí entraríamos ya en cuestiones de la Agenda 2030 y no quiero hablar de eso. No es el texto hoy. Pero es un engaño. Es un engaño y eso va a traer muy malas consecuencias, sobre todo para los que están creciendo. Por eso los padres tienen que tener sobre sus hijos pequeños un equilibrio muy grande. La exhortación es necesaria, fundamental. No solamente ánimo, también reprensión cuando es menester, porque es parte del amor. Porque dice la palabra, Dios a quien ama, disciplina. Y me pasa que la disciplina no es agradable, ¿verdad que no? No lo es, pero es necesaria cuando es necesaria. Entonces la exhortación es, el que exhorta es el que desde luego habla, tiene una boca para hablar, es boca, habla y dice, ¿vale? Entonces, Miguel, ¿me estás diciendo que el que exhorta no puede profetizar? No, porque se pueden tener varios dones a la vez, no solamente uno de los 7. Pues lógico, ¿no? Y hay énfasis. Entonces, normalmente el que profetiza, el que tiene el don de profetizar, exhorta también, porque va muy de la mano. Si me hablas de misericordia, pues no tanto, pero tiene que ejercitar eso, para no quedar demasiado desequilibrado. Pero siempre su énfasis va a ser la verdad, decirla. Plan militar, sí, muy necesario, muy necesario. Disciplina, hermanos. Disciplina y autodisciplina. Ya estoy profetizando, ¿te das cuenta? Pero es muy necesario. ¿Sí o no, hermanos? ¿Me decís algo? Porque si no, caemos en la blandura. Y no lleva a ningún buen fin eso, en sí mismo. Entonces, el que exhorta lo hace motivado por ver un cambio en los demás, tanto si requieren de ánimo, consolación, como si requieren reprensión, de corrección, lo que haga falta. Pero quieren ver a esos cristianos hermanos firmes y adelante. ¿Qué necesita el que exhorta? Un claro conocimiento de la medida de la fe. Porque por mucho que exhortes, no amanece más temprano. ¿Me estás entendiendo? Algunos que les gusta exhortar, que es parte del pastorado también, Venga. Tiene que tener una medida de fe, decir, hasta aquí puedo llegar. Más no. ¿Por qué? Porque ya me estaré redundando demasiado.
Y eso no es bueno tampoco. ¿Me entiendes? Porque al fin y a la postre, cada uno tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y si ya hemos recibido lo que tenemos que recibir de exhortación, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con eso? Esto es como regar una planta, ¿sabes? Y tú tienes una regadera así de grande. Y la puedes levantar porque eres muy fuerte, vamos a imaginar. Y ahí tienes un tiesto y una planta. Y dices, uy, nadie se ha dado cuenta, pero esta planta necesita agua. Vamos a decir que es así, está seca. Y empieza a echar agua. Más. Pensando, cuanto más agua le eche, más se reavivará. ¿Qué pasa? Porque acabas ahogando la planta. Hay sido de un extremo al otro. ¿Me entiendes? No, necesita el agua, no necesitas una regadera tan grande. Con un vasito de agua es suficiente. Mira, ya está. Ahora esperar que la naturaleza haga su curso, como dicen. ¿Me entiendes? Pero por eso digo que el que exhorta puede estar metiendo agua, si no conoce bien la medida de su fe al respecto, en cada caso. ¿Amén? Bien, ese don es necesario en los pastores. Cuando hablamos de pastores no estamos hablando de ancianos, estamos hablando de pastores, que es diferente. Ya lo he explicado eso. Efesios 4:11. Poimenas, pastores, o sea, gente que cuida de los demás, gente que tiene el don o el ministerio. Dios tiene ministerios porque tiene el don de hacer que los demás vayan bien. Pero lógicamente tiene que saber exhortar. Discipuladores, también en todos los que se esfuerzan en ver cambios en sus discípulos. El que exhorta en la exhortación. Pablo continúa exhortando que se ponga en movimiento el que tiene su don. Seguimos. Repartir, mejor compartir o dar. Hay algunos que se nos da muy mal eso, o sea, la verdad se ha dicho. O sea, a mí eso de dar me cuesta mucho. Salud, hermanos. Y una gran mayoría de gente es así. A ver, hay que curarse en salud, ¿no? Es mal de muchos. Pero hay personas, hay dones, quiero decir, en que unos somos muy flojos en esos dones, pero en otros somos máximo. Y otros es lo contrario respecto a los mismos dones. Por eso no nos necesitamos. Aparte ya de la responsabilidad de cada uno de intentar cambiar un poco y crecer ahí donde estamos un poco enanos. ¿Me explico? Eso es una cosa, pero la otra no es menos verdad. Al ser cuerpo y ser miembros de un mismo cuerpo, lo que le falta a uno lo tiene el otro y viceversa. ¿Amén? Bien, vamos a ver qué es eso. El que reparte con liberalidad, el que comparte, ho metadidus, de metadidomi. Todos los cristianos debemos ser generosos y agradarnos el compartir. No obstante, el que comparte tiene de parte de Dios un don especial para hacerlo con sabiduría y gracia añadidas. Su motivación es la de generar e incluso entregar fondos personales. ¡Uy, cómo duele! Es que soy catalán, ¿cómo es que te diga? Sí. Es verdad. O incluso entregar fondos personales para la extensión del ministerio de otros, organizar negocios personales para ganar más para la extensión de la obra de Dios. Tiene de parte de Dios una habilidad, todo el mundo tiene habilidad, la tiene quien la tiene, para lo que sea, y en este caso, para dar. Especial para tomar las decisiones rápidas y acertadas en cuanto a todo esto. O sea, no es aquel que da por dar. Tú, toma, tú, también, tú. No, eso tiene que ser santificado. ¿Y esto qué significa? Que tiene el don de dar, tiene la motivación de dar, pero también tiene la inteligencia para hacerlo bien. Saber cuándo hacerlo y saber cuándo no hacerlo. Cómo hacerlo, cuándo no hacerlo. Qué dar y qué no dar. Yo me quedaría con el no dar. No, eso es broma, no sigáis ese ejemplo. Miguel, eres muy honesto. Sí, este es mi problema. Bueno, sigo. Bien. Entonces, aquí cada uno, hermanos, que se lo haga mirar. ¿Sabes una cosa? Cada uno de nosotros tenemos un espejito. Hemos nacido con un espejito aquí delante. ¿Lo sabías? Es un espejo invisible. Pero si te miras en él, dices, no ves tu cara física mejor. No ves. Ves realmente, si te sabes fijar, ves realmente cómo eres. Porque es un espejo santificado por Dios. Es el espejo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando eres honesto con Dios,
y consecuentemente contigo mismo, vas a ir dándote cuenta de tus necesidades. Yo no tengo ninguna necesidad ya, yo soy perfecto, pero tú sí. Sí, ¿verdad? No, todos, amén, todos. Pero es muy importante ponerse delante de Dios, Señor, ¿qué me falta? ¿En qué me estoy pasando? Y el Espíritu Santo nos va a dar, evidentemente, conocimiento y entendimiento tanto de una cosa como de la otra. Pero si queremos vivir una vida cristiana coherente, pues vamos a tener operativa, pues vamos a tener que hacer caso de eso. ¿Amén? Vale. Este es un don de gran bendición, no solo para el que recibe, sino para el que lo realiza. Más bienaventurado es dar que recibir. El que da mucho tiene mucho, es verdad. El que reparte con liberalidad. Pablo exhorta a que se ponga en práctica ese don de compartir con sencillez, así como con rectitud de intención, no para conseguir cosas a cambio, porque esa es la motivación errada, sino donde se usa la misma palabra con sencillez de vuestro corazón, es decir, con la motivación correcta, que es agradar a Dios. ¿Amén? Ni siquiera agradar al hermano, porque cuidadito con esto, porque la motivación puede estar torcida, no, voy a ver si agrado al hermano y a ver si... O al menos tengo su simpatía, o al menos me da así, me va a decir gracias y eso me va a animar. No. Está bien si lo hace, debería hacerlo, pero eso no es la motivación. La motivación es agradar a Dios, no agradar al hermano, aunque agrades al hermano. Las motivaciones, hermanos, es lo esencial en la vida cristiana. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? Bueno, el que no hace nada no tiene ninguna motivación, claro. Pero no es el caso. También con generosidad y alegría de corazón. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Envíalo en casa, por favor. No tengo tiempo ahora para leer esta palabra. Tengo que ir más al grano. 6. Presidir. El que preside con solicitud. Hay mucha gente que le gusta presidir. A ver, venid para aquí. Siéntense, por favor. Como decía el zorrillo para mayores y pequeñillos, que vosotros no habíais nacido de ninguno. Yo decía, siéntense, pero vosotros no habíais nacido. Sentaros. A ver, tú, ven para aquí. Tú, vete. Tú, para allá. Hay gente que le gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque se sienten importantes. Se sienten como que ese vacío que tienen, pues ya queda suplido de alguna manera con ese poder. Por eso hay tanto político, hermanos. Oh, sí, es verdad. No digo que todos los políticos son malos, pero la mayoría sí lo son. Porque buscan dos cosas: dinero, número uno, y poder. Y con que España da esas cosas a los políticos, pues genial. Y luego tenemos un rey que está ahí sentado en el yate, pues fantástico. Hostia, me estoy metiendo en política, perdón. Lo siento. Pero lo que acabo de decir es verdad. ¿Pero qué significa presidir en términos cristianos? ¿Hay que presidir? Pues sí, porque si no sería un alboroto, cada uno haría, pues no sé qué hacer. La mayoría, mira, a ver, los cristianos, la Biblia nos compara con ovejas. O sea, borregos. Sí, ovejas. ¿Y qué hace una oveja? Lo que ve hacer a su pareja, no mucho más que eso. Si no hay un pastor que las dirija, pues se quedan ahí balando, y ya está, así va el país también. Uy, otra vez, perdón. Pero es así como nos compara la palabra, como ovejas. Entonces, ¿quién necesitan las ovejas? Un pastor, ¿verdad? ¿Y qué es un pastor? Alguien que presida. Básicamente es así. Tiene que haber alguien que presida y que ponga un poco de orden. No que diga a los demás lo que tienen que hacer siempre, pero casi. No. Pero tiene que ir diciendo cosas, tiene que haber un orden, una estabilidad, ¿verdad? Todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero no solamente para eso, sino para cualquier cosa en la vida, Mi mujer es una buena presidente. Mi mujer es una presidenta impresionante, es verdad, Es verdad. ¿Pero eso está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que cuando se levanta otro que también es presidente, entonces ¿qué hacemos? Dos presidentes a la vez es un problemón, pero bueno, es ahí donde ya tenemos que un poquito... Eso pasa en los matrimonios, o es que a ti no te pasa... Tú estás casado, ¿no? ¿Y eso a ti no te pasa? Cuidado con los que se van a casar. Entonces,
Hay que pulir mucho, ¿verdad? Que hay que pulir, cada uno saber cuál es su lugar. Bueno, vamos al grano. El que preside con solicitud tiene la habilidad motivacional de coordinar las actividades de muchos para lograr un fin. Porque aquí de lo que se trata es de operatividad. De eso estamos hablando cuando hablamos de dones motivacionales. Conseguir un fin siempre santificado. ¿Amén? Tiene la habilidad para dirigir y presidir, distingue las metas principales viéndolas por delante. O sea, es una persona inteligente. Sabe dirigir a cada uno de acuerdo a su tarea específica, sabe cómo organizar. Yo soy muy mal presidente, me cuesta mucho organizar, no sé hacerlo. En unas cosas soy bueno, en otras no. ¿Y tú qué? Estoy hablando mucho de mí. Pero ves, todos tenemos que aprender un poquito a presidir, porque de alguna manera tendremos que ser presidentes al menos de la cadena de vecinos, ¿no? No, que vives en una casa, genial, mejor para ti. Entonces, esto es importante, cada don motivacional, aunque seamos fuertes en uno o en otro, tenemos que aprender más y mejor cómo ponerlas en práctica. Y los que no tenemos, pues a crecer en el conocimiento de ellos. ¿Amén? Vale, el que preside con solicitud, es decir, diligencia. La palabra en griega es espude. No sé por qué puse eso, porque nadie sabe griego aquí, pero bueno, espude. Y también se traduce por, mira, celo, diligencia, esfuerzo, empeño, dignidad, viendo la importancia de todo ello. El que tiene el don de presidir ha de hacerlo con seriedad y empeño, ya que tiene la responsabilidad de que todo se haga bien delante de todos. Tiene una responsabilidad, desde luego el que quiere presidir tiene que tener muy claros sus motivos. Porque si los motivos son personalistas, mejor déjalo. Claro que podemos ir al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Aquellos que dicen, no, yo presidir no, porque no quiero complicaciones. Y vienen los demás y dicen, pero Manuel, si Dios te ha dado la habilidad de hacerlo. Ya, pero... entonces lo que pasa es que eres... ¿qué? ¿Cómo te llamo? Dime la palabra. Negligente. Bueno, es la palabra fina. Muy bien. Vago, diría yo, ¿no? Bueno, es que no. O sea, si Dios te ha dado un don, ponlo en práctica. Pero lo más fácil es ver los toros desde la barrera. Pero también están los otros, los que, wow, yo sí, porque me gusta presidir, porque me gusta. No, eso tampoco. O sea, es un don que necesita de mucha honestidad delante de Dios, de ser ejecutado con mucha honestidad delante de Dios y con mucha responsabilidad. Porque además tiene que ver con los demás. Y depende cómo se ejecute o se haga, puede ser para bien o puede ser un destrozo. Así que cuidadito con eso. Pero quien lo tenga tiene que buscar ponerlo en marcha. Y bueno, séptimo, que es el último de la tanda esta, que luego vienen los demás. No. Es misericordia. El que hace misericordia. Todos tenemos que hacer misericordia, di conmigo. Sí. Pero hay gente que tiene un don especial para la misericordia. Yo soy de uno que... No, ahí no está. Entonces, la misericordia es tan importante. Hablábamos de la verdad, el énfasis en la verdad. Nunca hay demasiado énfasis para la verdad, porque si no hay verdad no tenemos nada. Pero la misericordia queda un poquito por debajo de la justicia y de la verdad, claro, porque si solo fuera misericordia ya opacaría todo lo demás, ¿me entiendes? Pero es tan importante ese aceite, ese lubricante es tan importante. Porque la verdad es como el mecanismo mecánico, valga la redundancia, de que funciona, pero que no tiene aceite, va hace un ruido así. Y se va desgastando. Necesita ser lubricado, ¿me entiendes? Esa es la misericordia. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hablar de la misericordia? Jo eleón, el que tiene el don de asistir a los que se hallan en apuros, básicamente. En cuanto a actividades, podían ser muchas, todas las que puedas imaginar. Visitar enfermos, a los ancianos, a los presos, a los que están incapacitados, así como todo lo que tenga que ver con obra social y de misericordia, pues siempre está involucrada gente con esa
ese don de misericordia, sea que esté santificado o no, pero siempre van a estar ahí. Por eso todo este auge de las ONGs, normalmente, etcétera, etcétera. Todo lo que implica buscar aportar alivio a los que lo necesitan. Esa es la motivación, tanto natural como, por supuesto, espiritual. Pero la santificación de ese don es no importantísima, es vital. Porque si no lo hacemos conforme a la guía del Espíritu Santo, flaco favor vamos a estar haciendo a la obra de Dios. Así que el don de la misericordia tiene que estar dirigido, como cristianos, tiene que estar dirigido por el Espíritu de Dios. Y tener la seguridad de que es así. Por eso dice antes, conforme a la medida de la fe. Porque si no, va a ser más bien un prejuicio a la larga que otra cosa. Santiago 1:27 lo podéis leer en casa. Cuando Santiago nos habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, no está hablando de la visita del médico. Muchos entienden, bueno, visitar, vamos a visitar a fulanito que está en el hospital. Y muchas veces el que está en el hospital dice, es que no quiero que me visite nadie, es que estoy muy tranquilo, no quiero a nadie. Y es verdad. Entonces, uno va a tener que saber si tiene que ir o no. Porque normalmente el que está enfermo, os voy a decir la verdad, ¿tú has estado enfermo alguna vez? No me contestes, seguro que sí. Hay veces en que quieres estar solo. Quieres estar tranquilo. Pero si viene alguien, la visita, ¿no? La típica visita. Hola, venimos a visitarte. Tú ya tienes que poner buena cara, porque eres un buen tipo, ¿no? No como yo, si eres un buen tipo, y sonríes y... ¡Hola! Sí, tenemos unos bombones. Ah, muy bien, tú. Genial, ya con eso ya has cumplido. Y luego se quedan ahí 2 horas, ¿no? Están ahí en la habitación del hospital, ¿eh? Y luego, claro, hay un momento en que cada uno va hablando de 1000 cosas, ¿no? Menos el enfermo que está ahí así, con la caja de bombones al lado. Que tampoco se los puede comer, porque le han dicho que no puede comer nada, ¿sabes? Y ahí está viendo los bombones, que tiene hambre, le gustaría comer un bombón, no puede. Y ahí están los demás ahí sentados hablando de fútbol, o yo qué sé de qué, ¿eh? O de qué bueno es el Señor. Claro, son cristianos y hablando de la palabra, muy bien. Y el otro por ahí. 2 horas, a unos 3 horas. Y no se van. Menos mal que hay enfermeros o enfermeras que con que saben de qué va el oficio, pues ya vienen, señores, ustedes se tienen que ir, porque no, esto no puede ser. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A ver, que eso se tiene que hacer cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, no de cualquier manera. Cuando la Biblia dice de visitar a los enfermos, ¿realmente qué quiere decir visitar a los enfermos? Déjame que te lo explique bien, en términos bíblicos. No es hacer la visita, pues podría ser. Es dar lo que necesita. Porque en aquellos tiempos, hermanos, no había hospitales, lo sabías, ¿no? ¿No sabías? No había hospitales. Hay quien caía enfermo en mitad de la calle. Y como los chinos no hacían ni decir la palabra, pero no voy a decir, caso. Iba a decir puñetero caso. Y eso se ha visto, se ve, hay vídeos por ahí. Yo me he quedado flipando. Gente que se cae, gente que tiene un accidente y los demás pasan por ahí, lo ven ahí y dicen, oh, mira, se ha caído. Y siguen. Y nadie se preocupa de ellos. Es horrible. No sé por qué lo estaba diciendo, no me acuerdo ahora. Se me ha ido. Porque no había hospitales, sí. Tiene que ver eso con los chinos, no sé. Entonces, sí, que la gente se caía y muchos no hacían caso porque decían, se ha caído, pues bueno, pues ya se levantará. Y si no, pues no sé, con que no me he caído yo, tranquilo. ¿Y qué era el don de misericordia? Y al pobre que se había caído, eso es visitar a los enfermos, exactamente. Y recogerlo como el buen samaritano, ¿me estás entendiendo? O darle lo que necesita, porque imagínate que se pone enfermo en su casa, pero su casa es una casa pobre, no hay nada, pues habla de viudas también. Entonces, el que tiene misericordia, el obrar con misericordia, que decir es, si esta persona, y más si es hermano, si es de la fe, pues, oye, que si no tiene para comer, vamos a traerle comida, o lo que sea, o medicinas, o lo que haga falta. Pero pensando en aquella mentalidad, que no había nada, que la gente se moría por estar desatendidos. ¿Me estás entendiendo? Ese es el sentido de la religión pura y sin mácula. No el ir a hacer una visitita. ¿Me entiendes? Y no estoy en contra de que se visite, pero hay que saber si hay que hacerlo o no.
como ya expliqué antes. Entonces, la misericordia tiene que ir bien dirigida. Hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo no para cumplir, sino porque realmente es necesario hacerlo. Entonces, si te das cuenta, el don de misericordia y el don práctico van muy de la mano. ¿Te das cuenta? Eso de la iglesia primitiva lo acabo de decir. El misericordioso se identifica con los que sufren. Esa es la base de la cosa. Tiene empatía. Los que somos muy de decir la verdad, no nos mueve la empatía. Nos mueve el don, el deber. El deber. Pero no tanto la empatía. ¿Empatía es necesaria? Claro que sí. Los que nos mueve el deber tenemos que crecer en empatía. Y ya el Señor se ocupa de eso, ¿eh? Sí se ocupa. Sí. No digo tonterías, ¿no? Y los otros es lo contrario, no les mueve tanto la verdad, sino más bien, ¡ay, pobrecito! ¿Vale? Entonces tienen que crecer en el conocimiento de la verdad y saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. O hasta qué punto hacerlo no. ¿Me entiendes? Otra vez, cuerpo de Cristo, nos necesitamos. Somos miembros diferentes unos de otros. Unos muy diferentes a otros. Razón de más para trabajar juntos, para buscar la máxima operatividad. No olvidarás esas palabras, hermano. ¿Vale? Saber llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Esto es un don opuesto al don profético, como dije antes, todo lo contrario. Aunque no son excluyentes necesariamente. De hecho, ningún don es excluyente, ¿eh? El que hace misericordia con alegría, esta labor ha de hacerse con alegría. Hilarotes en griego, donde viene hilari, o hilario. Alegría. Buen ánimo para transmitir esa alegría constructiva que se encuentra mal, pero hay que hacerlo con inteligencia, porque si no sería como esto, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbios 25:20. Ahí está el típico, pocas luces, pero con mucha misericordia, pero pocas luces. Y ¡ay, cómo estás, hermano! ¡Ay, toma! No, eso no es nada, hombre. Oh, ¿qué te pasa esto? A mí me pasó esto y esto y esto. Eso es típico. Esto y esto y esto y esto y esto. Y el otro decía, ¿yo para qué tengo que escuchar eso? ¿Para qué tengo que escuchar lo que te ha pasado a ti? Si a mí ya me está pasando ahora a mí. Y para que te pase a ti ya me pasa a mí. Y encima tú me estás explicando historias del más allá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que uno tiene que utilizar la inteligencia. Es decir, la sabiduría es la palabra. El don de misericordia tiene que ser, ya sé que me paso de la hora, hermanos, ya he acabado casi, tiene que ser administrado con sabiduría. ¿Hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar? Quiero decir, o hasta dónde no puedes llegar. Y esto es un aprendizaje, ¿me entiendes? Por eso lo de Proverbios 25:20. A ver, ¿qué dice Matthew Henry? A ver si lo puedo ver. Matthew Henry dice, el vocablo griego indica aquí prontitud, disponibilidad y sincero deseo de ayudar, con quien goza con ello todo lo contrario del rostro sombrío, la visita de etiqueta y las fórmulas rutinarias manidas que más bien producen desaliento que consuelo, o también añadiría, como ya dije antes, los pesados de turno que parece que tengo que cumplir y van allá y nadie te ha llamado. Tranquilo, no te esfuerces, ¿sabes? Sabiduría. ¿Vale? Eso sí que es un don imprescindible en el cuerpo de Cristo. Esforcémonos. Eso significa que ya se va acabando. La motivación al usar los dones es la de servir, porque siempre es dones para los demás, ejercerlos para los demás, servir a los que nos rodean en el nombre de Jesús. Por otro lado, todos debemos esforzarnos en practicar esas siete manifestaciones de la multiforme gracia de Dios, aunque algunas de ellas no sean propiamente dones motivacionales nuestros. Amén. Todos nos tenemos que esforzar. ¿Cómo debemos servir? Con amor y por amor. Con humildad, no para ser vistos. Con alegría y gozo. Con fe y generosidad. Ahora la pregunta, ¿qué dones motivacionales tienes para ponerlos en práctica? Y que nadie me diga, no, yo no sé. No, sí lo sabes. Porque ya llevas algunos años viviendo, ¿verdad? Pues eso que has hecho naturalmente durante toda tu vida, a partir de que naciste de nuevo, Dios lo ha santificado. Ahora a currar, a trabajarlo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.
Y oramos.